Los vaqueros pueden enfrentarse a las serpientes de cascabel, pero nada prepara a un hombre para el instante en que su mejor amigo, su caballo, recibe la mordida en su lugar. Y cuando este vaquero creyó que todo había terminado, una misteriosa mujer apache salió del desierto con una cura que nadie creía que aún existiera. Había criado a ese caballo desde potrillo. Era un compañero, no solo un animal. Pero un solo golpe de veneno bastó para derribar al semental contra la tierra, y cada ranchero susurraba lo mismo: ya es demasiado tarde. Las lágrimas del vaquero cayeron en el polvo mientras sostenía la cabeza de su caballo en el regazo. Fue entonces cuando ella apareció. Una mujer apache que cargaba con un conocimiento transmitido por generaciones. Lo que hizo después convirtió la desesperación en una historia que se contaría durante años. En este canal te compartimos historias increíbles de caballos salvajes, su belleza y su espíritu indomable. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna aventura. El semental había estado con él desde el inicio, un potrillo flaco, de patas inseguras, que creció hasta convertirse en una criatura orgullosa de músculos y fuego. El vaquero nunca lo vio solo como un caballo. Era su compañero en las largas noches en las praderas, testigo silencioso de victorias y derrotas, y el único ser que conocía el peso que él cargaba en su corazón. En las llanuras abiertas, los dos se movían como uno solo. El vaquero se inclinaba hacia adelante en la silla, y el semental respondía con un estallido de velocidad. Una ligera presión en las riendas, y el caballo se detenía, moviendo las orejas hacia atrás como si pudiera escuchar los pensamientos antes de que fueran dichos. La confianza no se enseñaba, se vivía día tras día, hasta que ya no había línea entre hombre y bestia. Cada cicatriz contaba una historia. El semental llevaba una marca en el costado, recuerdo de un encuentro con el alambre de púas. El vaquero tenía un dedo torcido de una caída en su juventud. Habían aprendido juntos, habían fallado juntos, habían sanado juntos, y a pesar de todo, ninguno se apartó jamás del otro. En el rancho, los hombres hablaban del caballo del vaquero como si fuera algo más que un animal. Notaban cómo lo seguía sin riendas ni lazo, cómo bajaba la cabeza para encontrarse con la mano de su dueño, como el silencio entre ellos hablaba más fuerte que las palabras. Algunos lo llamaban suerte, otros decían que era un truco. El vaquero nunca se molestaba en responder. Él sabía la verdad, el semental no era su posesión, era su compañero, su línea de vida en un mundo que podía volverse cruel en un instante. Bajo el cielo infinito del oeste, no había promesas de mañana. Solo el sudor del día, el polvo del camino, y el consuelo silencioso de saber que, pasara lo que pasara, nunca lo enfrentaría solo. El aire de la tarde traía una calma que solo el desierto podía ofrecer. El sol se hundía en el horizonte, pintando franjas de cobre y violeta. El vaquero aflojó las riendas, dejando que su semental avanzara por el estrecho sendero. Había sido un día largo de trabajo, y ese paseo era su recompensa, una oportunidad de respirar, de sentir cómo la quietud de la tierra los envolvía como una manta. Los cascos del caballo crujían suavemente contra la tierra seca, cada paso firme y medido. El vaquero tarareaba por lo bajo, una melodía que nadie más que el semental había escuchado. Su mano descansaba sobre el cuero gastado del arzón, su cuerpo se movía al compás del caballo bajo él. Confiaba tanto en los instintos de su compañero como en los suyos propios. Pero algo cambió en el aire. Las orejas del semental se movieron hacia adelante y luego hacia atrás. Su andar vaciló, los hombros tensándose bajo las piernas del vaquero. El tarareo se detuvo. Conocía bien esa señal. El caballo había percibido algo. No era el viento entre los arbustos. El vaquero escudriñó el camino, entornando los ojos mientras los colores del atardecer se oscurecían. Al principio no vio nada, solo rocas esparcidas como huesos y las largas sombras de los mezquites extendiéndose por el suelo. Entonces lo oyó, el inconfundible cascabeleo, agudo y escalofriante, cortando el silencio como un cuchillo. El semental se congeló, músculos tensos como resortes, fosas nasales abiertas. El vaquero apretó las riendas, tratando de calmarlo, aunque su propio pulso retumbaba en su pecho. Sabía lo que acechaba ahí, oculto entre el polvo y las piedras, una serpiente de cascabel, enroscada y lista para atacar. El vaquero cambió su peso, listo para apartar al semental. Pero el destino tiene su propio y cruel momento. Desde el borde sombrío del sendero, la serpiente atacó.
Fue un destello de movimiento, colmillos brillando en la penumbra, demasiado rápido para que hombre o caballo pudieran escapar. El corazón del vaquero se estremeció cuando sintió a su compañero. Su compañero se estremeció violentamente bajo él. En ese instante, el paseo que había comenzado como una tranquila tarde bajo el sol poniente se convirtió en el inicio de una pesadilla para la que ninguno de los dos estaba preparado. La mordida cayó con una precisión aterradora. Los colmillos de la serpiente de cascabel se hundieron profundamente en la pata delantera del semental, justo encima del menudillo, y el caballo soltó un relincho desgarrador, un sonido crudo y penetrante que partió en dos la calma de la tarde. El semental se encabritó, los músculos convulsionando antes de desplomarse contra el suelo con un estruendo de cascos y polvo. El vaquero saltó de la silla mientras las riendas se le escapaban de las manos. Su corazón golpeaba contra las costillas, cada latido más fuerte que el anterior. Había visto mordidas de serpiente antes, pero nunca tan de cerca. Nunca al único ser que no podía imaginar perder. El veneno actuaba rápido. Un veneno cruel corriendo por las venas con cada latido frenético. El semental se agitaba, las patas pateando sin control, los ojos en blanco por el terror. El polvo se elevó alrededor de ellos en una nube sofocante, y el vaquero cayó de rodillas a su lado, gritando palabras que el caballo no podía escuchar. Presionó con una mano temblorosa la herida, pero la sangre mezclada con veneno ardía caliente contra su piel. Era inútil. Nada de lo que hiciera podía detenerlo. Tranquilo, chico, tranquilo, susurró, aunque su propia voz se quebraba de miedo. Su mano se deslizó al cuello del semental, acariciando la piel empapada en sudor, tratando de calmar a la bestia, aun cuando el pánico lo desgarraba por dentro. El pecho del caballo se agitaba con dificultad, cada exhalación más dura que la anterior. La serpiente se deslizó de nuevo entre las rocas, su tarea cumplida, dejando solo destrucción a su paso. La vista del vaquero se nubló, no por el polvo, sino por las lágrimas que le ardían en los ojos, escurriéndose por su rostro manchado de tierra mientras apoyaba la frente contra la crin del semental. Sintió los temblores recorriendo el poderoso cuerpo del animal, la fuerza apagándose, el espíritu desvaneciéndose. Ese era el caballo que lo había llevado a través de tormentas, de millas de desierto, de noches en que la soledad casi lo quebraba. Y ahora, lo único que podía hacer era mirar cómo ese corazón leal se apagaba bajo su mano. Alrededor, la tierra se volvió dolorosamente silenciosa. Hasta el viento parecía contener la respiración, como si el mismo desierto estuviera de luto. El vaquero gritó pidiendo ayuda, su voz rebotando contra las paredes del cañón. Pero sabía la verdad, el veneno de serpiente no espera. Con cada segundo, la vida del semental se le escapaba de las manos. Siempre se había creído fuerte. El tipo de hombre que podía enfrentar cualquier prueba que el oeste le pusiera enfrente. Pero mientras apretaba el cuello de su caballo, sintiendo como la vida se deslizaba lejos de él, comprendió que la fuerza no significaba nada cuando aquel a quien más amaba se estaba yendo hacia la oscuridad. El cuerpo del semental yacía pesado contra la tierra, los costados agitándose, el sudor oscureciendo su pelaje hasta hacerlo brillar bajo la luz agonizante del día. El vaquero se dejó caer a su lado, dejando caer su sombrero al polvo sin pensarlo. Sus manos, ásperas y endurecidas por años de trabajo, ahora temblaban mientras deslizaba la cabeza del caballo hasta su regazo. El peso le resultaba familiar y, al mismo tiempo, aterrador, como si la vida dentro se estuviera escapando entre sus dedos. «Quédate conmigo, chico, por favor», susurró, su voz rompiéndose de una manera que nadie en el rancho había escuchado jamás. Las palabras se le atoraban en la garganta, ahogadas por la marea creciente de desesperación. Había visto morir hombres, había visto manadas enteras arrasadas por tormentas, había visto el fuego reclamar más de lo que jamás pudo reconstruir, pero nada se comparaba con esto. Los ojos del semental parpadearon, su fuego apagándose, y cada respiración superficial atravesaba el pecho del vaquero como una cuchilla. Acarició la crin, la misma que había trenzado cuando era potrillo, la misma que había azotado contra su mejilla en 100 cabalgatas duras por las llanuras. Cada hebra se sentía como un recuerdo que se deslizaba fuera de su alcance. A su alrededor, las sombras se alargaban. Unos cuantos peones del rancho llegaron, atraídos por el alboroto, pero se mantuvieron a distancia. Habían visto mordidas de serpiente antes. Sabían cómo terminaba.
Sus voces eran bajas, susurros ásperos que cortaban el silencio. No hay mucho tiempo, nada que hacer, mejor dejarlo ir. Los hombros del vaquero se encorvaron como si las palabras fueran golpes. Apoyó su frente contra la del semental, ignorando los murmullos, aferrándose en cambio al tenue calor bajo la piel. Sus lágrimas caían libres ahora, manchando el rostro del caballo con líneas de barro y sal. Ese no era solo un animal para él. Era su hermano en todo, menos en sangre. «No me dejes», suplicó, con la voz rota y desesperada. No le importaba quien lo escuchara. No le importaba que su máscara de dureza se hubiera derrumbado. El desierto podía arrebatarle todo, su tierra, su orgullo, su esperanza. Pero no este lazo. No sin pelear. El semental dejó escapar un gemido estremecedor, su cabeza agitándose débilmente en el regazo del vaquero. Ese sonido atravesó el alma del hombre, frágil, pero aún lleno de vida. El vaquero se aferró con más fuerza, sabiendo que estaba viendo cómo los granos de un reloj de arena se escurrían sin poder detenerlos. Por primera vez en su vida, el vaquero se sintió completamente roto, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Se sentó en la tierra, con la cabeza del semental sostenida en su regazo. El mundo se encogió hasta reducirse a respiraciones entrecortadas y al miedo desgarrador de perder al único ser que no podía reemplazar. Su visión se nublaba, mezcla de lágrimas y polvo, hasta que apenas percibió una figura moviéndose en el borde de la luz agonizante. Un murmullo recorrió a los peones del rancho. Sus voces callaron, y todas las miradas se volvieron hacia la silueta que emergía del crepúsculo. Ella avanzaba con la gracia serena de alguien que pertenecía a la tierra misma. Sus pasos eran silenciosos sobre la tierra seca. Una trenza larga descansaba en su hombro, el cabello oscuro atrapando los últimos hilos de sol. Su rostro, marcado por la edad y la sabiduría, estaba tallado en una determinación tranquila. Una mujer apache. Alguien a quien pocos se atrevían a acercarse, pero de quien ahora nadie podía apartar la mirada. El vaquero levantó la cabeza, la confusión brillando en medio de su dolor. No la había oído llegar, no había visto de dónde venía. Era como si el propio desierto la hubiera traído hasta ahí. El gemido del semental lo devolvió a la desesperación, pero entonces la voz de ella atravesó el momento. Grave, firme, segura. Tengo una cura. Las palabras sonaron como una orden, como una verdad indiscutible. Pesaron en el aire más que los susurros de los rancheros, más fuertes que el veneno de la serpiente. Los hombres se removieron con incomodidad, cruzando miradas incrédulas. Algunos se burlaron en voz baja, murmurando que ninguna cura podía detener lo que ya había comenzado. Pero dentro del vaquero algo se agitó. Algo entre la incredulidad y la esperanza desesperada. Buscó sus ojos y no encontró duda alguna. Solo el peso de un conocimiento transmitido por generaciones. ¿Qué quiere decir?, preguntó, la voz quebrada, áspera de polvo y dolor. La mujer no respondió con explicaciones. En su lugar, se acercó y se arrodilló junto al semental herido. Puso una mano sobre el costado tembloroso del animal, su toque suave pero firme. El caballo se calmó apenas bajo su palma, como si reconociera algo que el hombre no podía. Las manos del vaquero apretaron con más fuerza la cabeza de su caballo, desgarrado entre el miedo y la fe. No tenía nada más que perder. Y en ese silencio, las palabras de ella resonaron otra vez en su mente. Tengo una cura. La mujer apache no perdió el tiempo. Mientras los peones se lanzaban miradas incrédulas, ella sacó una pequeña bolsa de cuero de su costado y la abrió con manos expertas. Dentro había manojos de hierbas secas, raíces envueltas en tela y un cuenco de piedra, gastado y liso por los años de uso. Colocó todo con cuidado en el suelo, sus movimientos firmes y precisos, como si hubiera repetido ese ritual cientos de veces. El vaquero, todavía con la cabeza de su caballo en el regazo, la observaba a través de lágrimas que empañaban su vista. Su mente libraba una batalla consigo misma. Una parte se aferraba a la lógica del ranchero. Nadie sobrevive a una mordida de cascabel sin un médico y un vial de antiveneno. Y aún así, las probabilidades eran mínimas. Pero otra parte, la parte que ya no tenía fuerzas para luchar,
Se aferraba a su presencia como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. Ella trituró hojas y raíces con una piedra plana, mezclándolas en una pasta verde oscura. El aire se impregnó de un aroma fuerte y terroso, con notas de salvia, enebro y un amargor que el vaquero no reconoció. Añadió agua de una calabaza al cuenco, murmurando palabras en su lengua natal mientras removía. Su voz era suave pero firme, subía y bajaba como un canto más antiguo que la tierra misma. El cuerpo del semental temblaba, su respiración era superficial y entrecortada. El vaquero se inclinó más cerca, susurrándole palabras de aliento, aunque sus ojos volvían una y otra vez hacia la mujer. ¿Funcionará?, murmuró, la voz áspera. Ella no respondió con palabras, solo lo miró con una firmeza que atravesaba su miedo. Luego mojó sus dedos en la mezcla y la presionó suavemente sobre la herida hinchada. El semental se estremeció con el contacto, pero ella se mantuvo firme, trabajando el ungüento en la mordida con presión deliberada. El puño del vaquero se cerró. Cada instinto en él le gritaba que hiciera algo, que luchara, que apartara a su caballo. Pero la respiración del semental cambió apenas, como si el ardor punzante del dolor estuviera siendo suavizado por una calma extraña. La mujer comenzó a cantar de nuevo, su voz baja, casi como una oración llevada por el viento del desierto. Las palabras eran desconocidas, pero el tono se enredaba en el vaquero como un hilo que lo arrastraba hacia la creencia. Los peones del rancho se mantenían atrás, la incomodidad marcada en sus rostros. Algunos murmuraban que era una tontería, magia vieja sin lugar en el mundo moderno. Pero ninguno se atrevió a interrumpir. El corazón del vaquero retumbaba. No tenía pruebas ni razones para creer que eso salvaría a su caballo, pero no podía apartar la mirada. Veía las manos de la mujer, firmes como piedra, sus labios moviéndose al ritmo de su labor. Y por primera vez desde la mordida, una chispa se encendió dentro de él. No era certeza, no era fe, era una esperanza frágil, desesperada. Si había una oportunidad, por mínima que fuera, se aferraría a ella con todo lo que tenía. El ungüento ardía contra la herida del semental, su olor amargo se alzó en el aire quieto de la noche. Por un momento reinó el silencio, un silencio terrible, frágil. Y entonces el cuerpo del caballo se convulsionó. Soltó un bramido bajo y gutural, las patas pateando débilmente contra la tierra como si tratara de huir del veneno que corría por sus venas. El polvo se levantó alrededor, atragantando al vaquero, pero no se movió. No podía. Tranquilo, chico, aguanta, susurró el vaquero, con la voz temblorosa mientras presionaba una mano contra el cuello del semental. La otra se enredaba en la espesa crin, apretando con fuerza como si su propio agarre pudiera atarlo a la vida. Se mecía hacia adelante y hacia atrás, murmurando oraciones que no pronunciaba desde niño. Palabras a medio recordar de su madre, mezcladas con súplicas desesperadas. La respiración del semental era superficial. Cada exhalación un jadeo áspero que recorría su cuerpo. El sudor empapaba su pelaje, temblando con cada pulso de dolor. Sus ojos, vidriosos y desorbitados, se movían de un lado a otro, buscando escape, libertad del enemigo invisible que lo consumía por dentro. La mujer apache permanecía firme, su canto elevándose en ritmo con la lucha del caballo. Sus manos trabajaban con calma segura, presionando la mezcla más profundamente en la herida, atándola con tiras de tela que sacaba de su bolsa. No retrocedió cuando la pierna del semental pateó cerca de ella, ni cuando el cuerpo se retorció violentamente en el polvo. Su voz se alzó sobre el caos como un lazo, una fuerza serena en medio de la tormenta. Los rancheros se mantenían al borde del círculo, sus rostros pálidos bajo la luz que se desvanecía. Algunos apartaban la vista, incapaces de presenciar lo que creían una batalla perdida. Otros negaban con la cabeza, murmurando que el final estaba cerca. Pero el vaquero se negó a soltarlo, con la frente apoyada contra la del caballo, lágrimas resbalando por sus mejillas cubiertas de tierra. «Quédate conmigo, por favor, no me dejes», suplicaba, sus palabras quebrándose mientras el semental temblaba bajo él. Cada latido parecía el último, y aún así no lo soltaba, los nudillos blancos, la voz gastada de tanto rogar. El caballo se retorció una vez más, un espasmo violento que casi arrojó al vaquero a un lado. Y de repente, los movimientos se calmaron. El cuerpo del semental se hundió contra la tierra.
Su respiración era áspera, desigual, pero seguía. Una prueba frágil de que la batalla aún no estaba perdida. El vaquero exhaló un aliento entrecortado que no sabía qué contenía. Su agarre no se aflojó. Sus oraciones no cesaron. No soltaría a su compañero. No ahora, no nunca, hasta que el mismo desierto le dijera que ya no había esperanza. La noche del desierto volvió a quedarse quieta, rota únicamente por el jadeo áspero de la respiración del semental. El vaquero permaneció inmóvil, con las manos enterrado en la crin del caballo, con la frente presionada contra el cuello tembloroso. El vaquero sentía como cada respiración superficial se debilitaba, como cada pausa se alargaba más que la anterior, hasta que pareció que el silencio los tragaría a ambos. Los peones del rancho se movieron incómodos en el fondo. Algunos murmuraron, ya se acabó. Uno se bajó el sombrero, susurrando, mejor acabar con su sufrimiento. Las palabras cortaron como cuchillos, pero el vaquero no se movió, no respondió. Su alma se aferraba a un hilo demasiado delgado para la razón, demasiado frágil para la lógica. Y entonces sucedió. Al principio tan leve que pensó haberlo imaginado. La oreja del semental se agitó, espantando una mosca invisible. Un destello, apenas un movimiento, pero real. El vaquero levantó la cabeza, los ojos muy abiertos. El aire se le atoró en el pecho al verlo de nuevo, un parpadeo débil, pero certero. Tranquilo, chico, eso es, susurró, con la voz quebrada en un murmullo desesperado, temblando con una esperanza que no se había atrevido a sentir. El pecho del semental se agitó más profundo esta vez. Otro aliento lo siguió, más lleno que el anterior. El jadeo áspero se suavizó en algo más fuerte, más constante. La mano del vaquero se presionó contra la caja torácica, sintiendo cómo subía y bajaba con nueva fuerza. Sus lágrimas volvieron, pero ya no eran de desesperación. Eran las que un hombre derrama cuando presencia un milagro. La mujer apache no dijo nada. Continuó con su canto sereno, su palma firme sobre el costado del semental. El aire alrededor parecía cargado, como si la misma tierra escuchara. Un murmullo de asombro recorrió a los hombres. Peones que se habían dado la vuelta ahora se inclinaban hacia adelante, con los ojos abiertos. Uno murmuró, imposible. Otro se persignó en silencio. El vaquero rió, un sonido roto y tembloroso, y presionó su mejilla contra el cuello del semental. «¿Sigues conmigo?», susurró. Sus dedos recorrieron la crin, aferrándola como si pudiera desvanecerse si la soltaba. El caballo parpadeó lentamente, su mirada aclarándose. Era débil, frágil, pero era vida. Contra toda expectativa, contra cada duda susurrada, la vida estaba peleando para regresar. Y por primera vez desde la mordida, la esperanza se encendió en el círculo como fuego extendiéndose sobre pasto seco. El semental permanecía tendido, los costados subiendo y bajando con un ritmo cada vez más firme. Sus orejas se movieron apenas, sus ojos entreabiertos, pero vivo. El vaquero mantuvo la mano en su cuello, sintiendo como cada latido regresaba con lenta fuerza. El alivio lo golpeó como una tormenta que se rompe, y por primera vez desde el ataque, se permitió respirar. Se volvió hacia la mujer arrodillada junto a ellos. Sus manos estaban manchadas de hierbas, su trenza cubierta del polvo del desierto, pero sus ojos tenían el peso tranquilo de alguien que había hecho exactamente lo que se proponía. La garganta del vaquero se apretó. Las palabras parecían demasiado pequeñas, demasiado pobres, pero las obligó a salir a través del nudo en su pecho. «Lo salvaste», susurró, con voz áspera e inestable. «Nos salvaste». La mujer no sonrió, pero su mirada se suavizó. Se limpió las manos en un trozo de tela y se puso de pie lentamente. Los peones guardaron silencio, mirando, su escepticismo convertido en asombro. Algunos se descubrieron el sombrero en señal de respeto, pero ninguno se atrevió a hablar. El vaquero también se levantó, tambaleante, sacudiéndose el polvo de las rodillas. La miró con una gratitud que iba más allá de las palabras, más allá del orgullo. «Te debo todo. Dime cómo puedo pagarte». Por un largo momento, ella lo observó. El viento del desierto susurraba entre la salvia, llevando consigo su silencio. Luego negó con la cabeza. «El pago no es necesario, solo el recuerdo». El vaquero frunció el ceño, confundido. Pero ella continuó. «La tierra da lo que se necesita,
si sabes escuchar. Las plantas, las raíces, las piedras, guardan un poder más antiguo que cualquier hombre. Pero demasiados lo han olvidado. Toman sin pedir. Destruyen sin aprender. Sus ojos recorrieron a los hombres reunidos, cada uno bajando la mirada. La naturaleza da, y también quita cuando se le falta al respeto. El vaquero asintió, el pecho apretado por el peso de sus palabras. Pensó en el rancho, en la tierra que trabajaba, en la manera en que tantas veces había maldecido al desierto por su dureza. Y sin embargo, allí, en su silencio, estaba la cura que había salvado la vida de su compañero. Lo recordaré, dijo en voz baja. Lo juro. La mujer asintió una sola vez, satisfecha, y volvió la mirada hacia el semental. El caballo se agitó, las fosas nasales abiertas, un destello de fuego regresando a su mirada. Ella sostuvo su mirada. Entonces tu lazo es más fuerte ahora, dijo. No solo con él, sino con la tierra que le da vida. El vaquero sintió esas palabras tallarse en su corazón. Una verdad que llevaría consigo mucho después de que el polvo de esa noche se hubiera asentado. La historia se propagó más rápido que el fuego entre los ranchos y los pequeños pueblos del oeste. Para el siguiente amanecer, ya había corrido de boca en boca, a lo largo de las cercas, en las cantinas y por los senderos polvorientos. Un caballo de un vaquero había sido mordido por una serpiente de cascabel y salvado por las manos de una mujer apache. Hombres que la noche anterior se habían burlado, ahora contaban el relato con ojos abiertos, adornándolo con detalles propios. Pero en cada versión el centro era el mismo, algo inexplicable había sucedido, algo que borraba la línea entre la medicina y el milagro. Los peones que estuvieron ahí se convirtieron en testigos involuntarios de una leyenda. Susurraban sobre los cantos, las hierbas, sobre cómo la respiración del semental se había estabilizado cuando nadie creía que volvería a levantarse. Algunos decían que fue suerte. Otros juraban que fue la sabiduría de la mujer. Pero para el vaquero no había duda. Él lo había vivido. Había sentido la vida de su caballo desvanecerse bajo sus manos, y luego, volver con fuerza. No fue un truco del destino. Fue un regalo. Los días pasaron y el semental se fortaleció. La hinchazón en su pierna desapareció con cuidados constantes. La herida cerró hasta dejar solo una cicatriz, una marca que siempre recordaría al vaquero la noche en que estuvo a punto de perderlo todo. Cada mañana lo cepillaba con manos más suaves, le hablaba con palabras más tiernas. Y cuando volvieron a cabalgar bajo el inmenso cielo del desierto, su agarre en las riendas ya no fue de control, sino de reverencia. A menudo sus pensamientos volvían a la mujer. Había desaparecido tan silenciosamente como llegó, sin dejar nombre, sin pedir pago, solo sus palabras quedando como un eco. La tierra da lo que necesitas, si sabes escuchar. El vaquero llevó esa lección consigo, viendo la tierra con otros ojos. Ya no solo como un lugar para trabajar y sobrevivir, sino como una maestra que guardaba secretos en sus raíces y en sus piedras. Años después, alrededor de las fogatas o en los dormitorios de los ranchos, el vaquero seguía contando la historia. Su voz se quebraba cuando hablaba de cómo su caballo se desplomó, de sus lágrimas cayendo al polvo, de la desesperación que casi lo devoró. Entonces se detenía, con la mirada perdida, y recordaba las 4 palabras que cambiaron todo. Tengo una cura. Los jóvenes se inclinaban hacia adelante al escucharlo, sus rostros iluminados por el fuego, algunos incrédulos, otros hechizados. Pero todos sentían el peso del relato. Porque no era solo sobre un caballo, un vaquero, o una mujer con un saber antiguo. Era sobre la esperanza, sobre el lazo entre hombre y bestia, y sobre la sabiduría de un mundo que demasiadas veces se ignora. Y aunque el viento del desierto arrastrara la historia, dispersándola a través del tiempo y la distancia, el vaquero nunca la olvidó. En los momentos de quietud, cuando las estrellas brillaban intensas sobre su cabeza y la respiración constante de su semental llenaba la noche, cerraba los ojos y recordaba la noche en que sus lágrimas se convirtieron en esperanza. Y a la mujer que los salvó a ambos con una sabiduría más antigua que el propio oeste. Así, bajo la luz moribunda del desierto, un vaquero aprendió que la verdadera fuerza no se mide por lo duro que luchas, sino por lo profundo que amas. Esa noche sus lágrimas se convirtieron en esperanza. Y la sabiduría de una mujer apache trajo a su compañero de regreso del borde de la muerte. Algunos lo llaman milagro. Otros lo llaman medicina.
Pero para el vaquero, fue la prueba de que el lazo entre el hombre, el caballo y la tierra jamás podrá romperse. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta. Eso ayuda a que más personas descubran estas verdaderas leyendas del oeste. Suscríbete a nuestro canal para más relatos de valor, sanación y de los lazos irrompibles que nos definen. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas la próxima historia que te dejará sin aliento. Cada historia importa. Cada lazo importa. Y aquí, los mantenemos vivos.